Hola, hola mis amigos, muy buenas noches mis amigos. Nos encontramos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Estamos transmitiendo en simultáneo en las dos redes sociales, ya que nuestros seguidores de Instagram nos han pedido esto y estamos haciendo el esfuerzo, haciendo transmisión en vivo, múltiple. Bien, vamos a continuar hablando acerca de la investigación de delitos contra la libertad sexual. Si alguien se quiere conectar a la transmisión, dentro de los comentarios va a aparecer para poder conectarse. Da link ahí, da clic ahí y se enlaza y hacemos una conversación en pantalla doble para poder conversar directamente. Bien, pueden hacerlo, pueden ingresar para cualquier pregunta que tengan. Esa es la idea de estas transmisiones de los martes y jueves. Transmitir con ustedes y poder compartir directamente, más allá de que puedan escribir algún comentario o algo, más allá de ello. Bien, vamos a iniciar. Siendo las 10:20, iniciamos. Cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, nosotros vamos a percatarnos lo siguiente, de que en toda investigación penal en el país que se da en delitos contra la libertad sexual, va a existir la fiscalía y la parte investigada o imputada. Estas dos partes son las que van a generar la dinámica del proceso penal. Y mencionamos esto porque esta dinámica del proceso penal
va a verse generada por diferentes diligencias. Y haciendo un abstract de las anteriores transmisiones, Fiscalía de inmediato envía a que se evalúe a la presunta agraviada al Instituto de Medicina Legal. Y al enviar al Instituto de Medicina Legal, mediante un documento, acude la presunta agraviada al Instituto de Medicina Legal, en donde el médico legista realiza una evaluación, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la Guía Médico Legal de Evaluación Física de la Integridad Sexual, 2012. Se está por publicar una nueva guía actualizada, pero aquí mencionar lo siguiente: los conceptos que se encuentran en esta guía no pueden cambiar. En la nueva guía probablemente vamos nosotros a indicar que se va a ampliar ciertos detalles en cuanto a la peregrinización, probablemente más imágenes, más fotografías, pero no se puede cambiar el contenido de la guía. Es más, la guía 2009, la versión anterior a la guía 2012, no existe cambios, se incrementa información. ¿Por qué? Porque la información en cuanto al área médico-forense es información única en el mundo. No es que en el país, no es que en el Perú, en Chile, en Argentina, en México, van a cambiar los tiempos en cuanto a un desgarro inguinal reciente, por ejemplo, o antiguo. Van a ser los mismos y eso no va a cambiar. Así que no nos preocupemos porque esta guía sea la que está actualizada o no. Bien, mientras que nos haga la publicación, se sigue empleando la 2012. Pero indicarles que esta guía, el contenido no va a variar. Bien, no va a variar el contenido. Y esta guía es la que se tiene que aplicar. ¿Qué indicamos nosotros siempre al área de fiscalía, al órgano persecutor? De que en su providencia indique que el médico legista evalúe bajo el cumplimiento de esta guía y que incluya la peregrinización. De esta forma el médico legista va a tener que aplicar esta guía exhaustivamente. Muchos médicos legistas en el país contravienen y refieren no, que esta guía es solamente, como su nombre lo dice, guía, y nosotros como médicos legistas tenemos experiencia de 25 años, 21 años como trabajando en medicina legal y tenemos una gran experiencia en evaluación. Primero, la experiencia en el área forense tiene que ser mediante esta experiencia acreditada mediante una publicación. Si no, solamente queda como una leyenda urbana, prácticamente, vamos a decirlo así, en ese término. Porque muchas veces, lo decimos así, porque muchas veces se pretende en juicio oral poner primero la experiencia del perito oficial o del perito de parte encima de la literatura científica, encima del ENCOSINI, por ejemplo, encima de la propia guía del Instituto de Medicina Legal. Se quiere suplir y se confunde a los magistrados, se induce el error a los magistrados y algunos fiscales colaboran en ello, creyendo de que el médico legista tiene una gran experiencia por los años de servicio y como tal, todo lo que informa el médico legista tiene que ser considerado a rajatabla, ciencia cierta, lo cual no es tan cierto, lo cual es inexacto, puesto que el médico legista, como hombre de ciencia, tiene que basarse en la literatura existente. Entonces, con este preludio, hemos querido arrancar esta continuación de evaluación en casos de delitos contra la libertad sexual. No sin mencionar lo siguiente para la reflexión. En todas las diligencias que se dan en el ámbito de investigación, una investigación fiscal, siempre participan ambas partes, fiscalía y la parte imputada, por medio de su representante, la parte imputada, es decir, por medio de su abogado, por la defensa técnica. Y en los actos, por ejemplo, inclusive algunos actos forenses, por ejemplo, cuando hay una reconstrucción de escena de los hechos, cuando hay una inspección criminalística, cuando hay una cámara Gesell, inclusive la cámara Gesell se desarrolla con presencia de la defensa técnica. Y muchas veces, cuando los peritos oficiales no están presentes, cuando la defensa técnica no está presente en la evaluación de cámara Gesell, el fiscal se contacta, se comunica con la Defensoría Pública para que participe un defensor público en tal diligencia. Bien, ¿por qué citamos esto?
Citamos esto porque es trascendente que tengamos en cuenta que cuando hay una evaluación médico-legal en casos de delito contra la libertad sexual, el médico legista está solo en el consultorio. No existe un representante por parte de la defensa técnica, por parte del imputado. Y se conoce, no solamente en el Perú, sino en el mundo, los cuestionamientos que existen en algunas unidades de medicina legal del Perú y del mundo. Como tal, más allá de los cuestionamientos, más allá de las presuntas bandas que se indican algunas veces a los médicos legistas, más allá de eso que existe en el mundo, también hay que entender de que ¿quién cautela la evaluación en el área de medicina legal, en el consultorio médico legal? Nadie. He ahí la trascendencia del perito de parte. Y esto vamos a decirlo que es un vacío, porque si bien es cierto, la norma prevé la presencia de un perito de parte, pero cuando no hay perito de parte, se desarrolla la evaluación médico-legal. Es decir, es como si una cámara GESEL, si no hubiera defensa técnica, el fiscal no la va a desarrollar sola esa cámara GESEL. Va a llamar al defensor de oficio, al defensor público. Bien, entonces eso lo dejo ahí para que se quede en la reflexión. Pero lo ideal es que un perito de parte esté presente en la evaluación médico-legal. Y aquí hay dos vertientes. La primera, que la evaluación puede ser inmediata, puesto que se da un caso de flagrancia en donde el fiscal va a indicar una evaluación a una presunta agraviada. Pero a la vez también la norma procesal indica de que se tiene que convocar un perito de parte en el plazo de término de ley, y este perito de parte pues va a presenciar todo el acto forense. Pero hay que entender lo siguiente, de que no siempre va a ir un perito de parte, va a participar un perito de parte, valga la redundancia. Y cuando el abogado refiere al fiscal, pero ¿por qué no va a participar un perito de parte? Y va a referir, no, pero es que la norma procesal también nos indica que en casos urgentes se tiene que participar, se tiene que realizar inmediatamente. Y esto hay que tomarlo con cautela. Y lo vamos a decir con cautela, ¿por qué? Porque básicamente nosotros nos vamos a percatar de que estos casos se pueda visualizar con la presencia de un perito de parte para poder cautelar la misma. Bien, me están comunicando que hay un contacto, a ver si se puede aceptar. Bien, si se puede aceptar, hay una solicitud de Juana Tiza, pareja, ¿sí? A ver, intenta la solicitud. ¿Sí? A ver. ¿Sí se puede enlazar? Vamos a ver. Y pueden hacer el enlace para poder consultar. Mientras que se da el enlace. Es por ello que cuando se habla de la pericia de parte, nosotros tenemos que entender lo siguiente, que es aquella que va a cautelar la pericia oficial y la evaluación, bajo esta guía. Y nosotros mencionamos y citamos esta guía siempre porque, bueno, es suscrita por el Ministerio Público, ¿eh? Y es suscrita por el Instituto de Medicina Legal, o sea, no es cualquier guía. Ahora, tampoco en el país no se ha, vamos a citarlo así, no se ha elaborado esta guía con los investigadores, con los peritos forenses. No, esta guía es una recopilación de la bibliografía mundial. Bien, es una recopilación de la bibliografía mundial. Entonces, cuando nosotros vamos a participar como peritos de parte en la evaluación oficial, vamos a observar el cumplimiento de la guía y vamos a ver. Ya hemos hablado acerca de la data, hemos hablado sobre la anamnesis, hemos hablado sobre la evaluación general que incluye el área genital, paragenital y extragenital. Bien, y ahora vamos a ir a la evaluación en cuanto a lo que se refiere la región himenial, el área himenial. Cuando nosotros hablamos del área himenial, tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿bien? Y tener ciertas consideraciones que nos van a permitir percatarnos de qué información estamos recibiendo por el perito oficial.
Y tenemos que conocer de que un himen íntegro, como se muestra en la fotografía, y estas imágenes son con el debido respeto, son netamente académicas con la finalidad de poder, se encuentran en la guía nacional, con la finalidad de poder ilustrar, ¿bien? Y un himen íntegro es un himen intacto, un himen virgen que no sufrió ningún contacto, ningún traumatismo y ha generado una lesión. Así de sencillo, vamos a poder explicarlo. Y cuando hablamos de defloración, ya estamos hablando de la ruptura del himen, ¿bien? De la ruptura del himen que se evidencia el desgarro. Es la primera ruptura del himen. Esa es una defloración en términos sencillos, en términos rápidos. Y nosotros vamos a tener que percatarnos que siempre en los casos de delito contra la libertad sexual se observa el tema de qué tipo de desgarros son los que van a mostrarse. Siempre en los certificados médicos legales observamos que hay un desgarro completo, reciente, desgarro incompleto, reciente, y nosotros, los forenses, podemos entender ello, pero el abogado, incluyendo al fiscal y al magistrado, como que solamente escucha lo que el perito oficial puede informar. Y principalmente se centran en la conclusión del certificado médico legal. No se centran en nada más, en la conclusión del certificado médico legal. Y al centrarse en la conclusión del certificado médico legal, muchas veces se pierde la parte fundamental. La parte fundamental es decir, cuál es el desarrollo de la evaluación per se de este certificado. Y para ello tenemos que conocer terminología médico-legal que es básica, ¿bien? Y podemos, por ejemplo, hablar de los tipos de desgarro, y el desgarro se va a clasificar como desgarro completo, ¿bien? Un desgarro completo. Este completo va a ir desde el borde libre, estamos hablando desde el borde libre, esta es la parte del borde libre o la luz, hasta la inserción, hasta el otro extremo. Este es un desgarro completo. Y todo esto va a ser ya el área genital, por eso el área de inserción. La luz himenial, la luz del himen, el borde libre, va desde el borde libre hasta el borde de inserción con el resto de tejidos. Vamos a decirlo así de manera sencilla y práctica. Bien, incluye todo este segmento, desde la parte interior hasta la parte exterior, vamos a decirlo así, completo, por eso es su nombre. Y desgarro incompleto solamente es el que va desde la luz o desde el borde libre, bien, y no llega hacia la inserción, no llega hacia el otro extremo. Ven que se queda como un cono, por eso es desgarro incompleto. Entonces, esto es importante porque con esto vamos a poder determinar que los desgarros son desgarros, vamos a decir, completos recientes, incompletos o parciales recientes, completos antiguos, parciales antiguos, ¿bien? Entonces ya se le va a agregar la temporalidad. Entonces hasta ahí estamos. Pero ¿cómo podemos ubicar? ¿Cómo se da la ubicación de un desgarro? La ubicación de los desgarros se da mediante la técnica del cuadrante horario de la Cassagne. Cuadrante horario de la Cassagne. Y para poder hacerlo más explícito esta parte, vamos a poder mostrar una imagen, bien, y ahí tenemos el área genital. El área genital, y hacemos un cuadrante horario, como si fuera un reloj, y ahí vamos a poder ubicar las lesiones. Por ejemplo, si se encuentra un desgarro completo a las horas 3, dice el médico legista, y a las horas 6, vamos a decir, desgarro completo a las horas 3, un desgarro completo a las horas 6, un desgarro completo a las horas 12, dice el médico legista, a las 12, bien, desgarro completo a las 10 y a las 9. Entonces, cuando el médico legista habla de desgarro completo, desgarro parcial o incompleto, a horas 3, 5, 7, 9, 12, cualquier hora, ya ustedes se van a percatar de que se está refiriendo comparando a un reloj. Bien, este es el cuadrante de la Cassagne. La Cassagne fue quien describió por primera vez esta forma de poder identificar, de poder localizar
bien, los desgarros, las lesiones. Entonces, este cuadro de la Casane, que comúnmente ustedes mal llamados se encuentra en los certificados médicos legales, que se dice, según el cuadrante del reloj, ¿sí? El cuadrante de la Casane, es el término correcto, ¿bien? Les pediría más bien si pueden compartir la transmisión para que pueda llegar a más información, y también nos pueden hacer preguntas. Estamos dispuestos a poder absolver la pregunta, y si alguien se quiere en este momento contactar y para poder conversar en vivo, puede enviar la invitación. Ahí en donde están los comentarios hay una línea azul, unas letras azules, celestes azules, que pueden incluirse en la transmisión, y envía y nosotros aceptamos. Entonces, esto es importante, la ubicación del cuadrante de la Casane, con la finalidad de que ustedes ya saben dónde va a estar la lesión. Y esto es lo mismo para el examen de la vía anal. Para la vía anal también el cuadrante de la Casane. Entonces, esto que se emplea y que nosotros podemos percatarnos, acá tenemos una forma ya más didáctica, las 12, las 6, las 3, las 9. Entonces, este cuadrante de la Casane es aquel que nos va a poder identificar la localización del desgarro. ¿Bien? Ahora, existen múltiples tipos de himen, y dentro de ellos, los más comunes, los más frecuentes, tenemos el anular, el semilunar y el bilabiado. Y ahí tenemos la forma: anular, semilunar y bilabiado. Cuando el médico legista, en un certificado que emite, tiene que describir qué tipo de forma tiene el himen, pero normalmente no se describe. ¿Y cuál es la finalidad de describir el tipo de himen? La finalidad es poder determinar cuáles los puntos frecuentes que se genera la ruptura del himen en este tipo. Por ejemplo, si el médico legista refiere que la menor presenta un himen anular, y el himen anular, los puntos frecuentes de desgarro van a ser en el 3, en el 5, en el 7 y en el 10, cuando describe el médico legista los puntos de desgarro, van a ser frecuentemente ellos. Pero si vemos que el médico legista en un himen anular describe un desgarro a la 1, a las 3, a las 7, perdón, a las 6, que no son los puntos frecuentes, hay que dudar un poco de la experiencia del médico legista. Porque primero no es lo frecuente que está describiendo, porque en un himen anular estos son los puntos 2, 3, 5, 7 y 10 que básicamente se van a lacerar. Y aquí tenemos, por ejemplo, a las 2, bien, a las 5, a las 7 y a las 10. Esto se va a generar la ruptura en estos puntos en un himen anular. Pero si un médico legista me habla de que un himen anular, los puntos de ruptura son diferentes a esto, bueno, hay que dudar de la forma del himen y también que esté evaluando el médico legista. Entonces, ¿cómo el médico legista va a demostrar sus hallazgos? ¿Cómo el médico legista va a poder manifestar, va a poder informarnos a la sala, en líneas generales, en cuanto a el tipo de desgarro, el tipo de himen? Solamente describe su dictamen pericial. Por ejemplo, acá tengo un certificado médico legal, y el médico legista en este certificado médico legal, así rapidito nada más, el médico legista va a describir, solamente 2, 3, 7. Pero vuelvo a reiterar. Bien, ya tenemos conexión, me parece, ¿sí? Bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches, estimado doctor. Le saluda al doctor Freddy Mejías
Pachas, de la ciudad de Chincha, del Estudio Jurídico Mesías y Castillo, Asesoría Legal Integral. Estimado doctor, muy buenas noches. Gracias por estar en la conexión. Doctor, ¿alguna duda al respecto? ¿Algo que queramos que podamos absorber o un comentario hasta lo que estamos avanzando? Sí, en las pericias médicas, bueno, realizadas en este caso por un médico forense, en este caso de medicina legal, el grado de error, el acuerdo plenario, el acuerdo plenario 4/2016 indica que en efecto que los jueces deben realizar preguntas sobre el grado de error de las pericias. Tuve la oportunidad de participar en un juicio oral, se le hizo la pregunta al médico legista de fiscalía, este indicó que su pericia era de 100%, no había ningún grado de error en su pericia. Respecto a ello, a la forma de la valoración, la veracidad, porque es la única persona que tiene acceso a poder ver las partes íntimas, en este caso, de la peritada. Existe una casación 120/2019 Cusco, donde a una persona se le condena a 30 años de pena privativa de libertad. Posteriormente se le practica un segundo reconocimiento médico legal y se llegó a concluir de que la menor no tenía declaración antigua. Es decir, la primera pericia había visto un error. La segunda se llevó a un debate pericial y se llegó a determinar lo que tenía la agraviada era una explotadura congénita, más no una declaración antigua. En eso, la Corte Suprema señaló la rigurosidad, en este caso, en la experiencia de los médicos forenses. ¿Qué interpretación, estimado doctor, le merece a ello? Sí, muy importante, estimado doctor Mesías. Mencionar lo siguiente. Bueno, primero, gracias por contactarse y hacer la comunicación ahora así directa, abierta. Es muy importante para poder interactuar. Segundo, de que si hablamos de un grado de certeza al 100%, ahí definitivamente hay un tema inexacto por parte de ese perito oficial, porque ni siquiera el ADN llega al 100%, 99.9. Entonces, nosotros como peritos no podemos llegar al 100%. Ahora, pero también bajo esa premisa ocurriría la segunda, otra respuesta, que diría, pero doctor, entonces, ¿qué grado de certeza, qué grado de alta probabilidad nos brinda su dictamen? Miren, en cuanto al Instituto de Medicina Legal del Perú, aparte de esta guía, hay la guía de lesiones corporales. Y en la guía de lesiones corporales habla sobre la alta probabilidad y el grado de certeza. Muchas veces se tiene la otra parte, cuando se le pregunta al médico legista y se le dice, la defensa técnica, doctor, ¿cuál es el grado de alta probabilidad o certeza en su peritaje? Y él dice, bueno, hasta recién esto ha pasado, me parece, en uno de los tribunales del país. Bueno, nosotros no somos matemáticos. Así refiere, yo esto he escuchado a un perito oficial. Nosotros no somos matemáticos como para poder hablar de grado de certeza, de grado de probabilidad. Eso dejemos a los matemáticos. Y cuando en el debate pericial que he tenido con uno de las sedes, me parece que es el Chiclayo, y él dijo que el perito que no podía hablar en grado de certeza ni probabilidad, pues le informé lo siguiente, que tenía conocimiento, no sé qué pasaría con él, que la guía de lesiones corporales nos habla de alta probabilidad y certeza, pero para que el médico legista se pronuncie en esos términos, tiene que no solamente evaluar a la agraviada, tiene que tener adicionalmente a ello exámenes de laboratorio, tiene que tener adicionalmente declaraciones documentales, tiene que tener adicionalmente algunas diligencias criminalísticas que ha pasado en la investigación. Con todas estas documentales, incluyendo los exámenes de laboratorio, un perito oficial se puede pronunciar con grado de alta probabilidad. Pero llegar a un 100% es falaz lo que está refiriendo. Por un lado eso, doctor Mesías. Por otro lado, si bien es cierto, una de las deficiencias en el país es, primero, que no hay un perito de parte para cautelar. Son áreas genitales, que solamente lo que el juez va a tener o los magistrados van a tener que creer es el certificado médico legal, muchas veces de 5 líneas nada más. Con el certificado médico legal, los magistrados condenan en el Perú. Y lo que siempre referimos desde hace más de 12 años, no solamente basta lo que esté en el certificado médico legal, sino basta
que el médico legista tiene que probar lo que ha descrito en su certificado médico legal. ¿Y cómo lo prueba? Mediante la fotografía. Es decir, por ejemplo, vamos a avanzar algunas imágenes mostrando una fotografía. Por ejemplo, en este caso que se ve, se puede observar una lesión reciente en hora 6. Y nos podemos percatar que esta lesión reciente está en horas 6. Y esto es irrefutable. Esto es irrefutable. Esto no es irrefutable. Porque el médico legista se puede haber equivocado, no puede haber evaluado. ¿Y por qué no podemos decir que de repente hizo de favor el certificado? Hay muchos casos en el país, hay muchos casos de médicos legistas que están detenidos en el penal. Hay muchos casos de médicos legistas que están actualmente en proceso como bandas organizadas. Y no solamente en el Perú, sino en el mundo. Entonces, la única forma de que este certificado médico legal pase a ser irrefutable es mediante la perenización, mediante la fotografía de la evaluación. Entonces, pero esto no se da, doctor Mesías. En el país no se da. No hay fotografías. Algunas divisiones médico-legales no perenizan. Yo podría decir de que del 100% de casos que vemos nosotros en el país, 2% perenizarán. 2%. Y esto es siendo generosos. Por un lado. Por otro lado, mencionar lo siguiente, de que el médico legista tiene por cumplimiento de su guía, por cumplimiento de esa guía, tiene que perennizar. Pero muchas veces el médico legista dice, no, la guía, bueno, no hay cámara, pues, no hay filmadora para hacer un video. Pero la guía también establece que puedes hacer gráficos para perennizar el hecho. Y no se realiza ello. Y los magistrados en el país, salvo honrosas excepciones, que también las hay, condenan en el Perú y en el mundo con solamente lo que refiere el médico legista. Es decir, vamos a referir lo siguiente. Se cree todo lo que está en el certificado sin demostrar. Bien, y por conocimiento de derecho básico, sin ser abogado y conocimiento de derecho básico, todo en el proceso penal se prueba. ¿Con qué está probando el médico legista? ¿Con su certificado nada más? ¿Dónde está la fotografía que perenniza? Pero también hay otro tema, doctor Mesías, que usted también lo ha tocado, de que cuando estos casos, que donde la evaluación es, no hay presencia de perito de parte, algunas veces se hace fotografía, y estas fotografías ha pasado, ahora cada vez menos, ha pasado en el país que los fiscales no quieren dar las fotografías a la defensa técnica, porque va contra el pudor del menor, y se está requiriendo una cadena perpetua. Y se piensa en la otra parte, y muchas veces ustedes, los abogados, tienen que ir al tema del control de prueba, al tema de la tutela de derecho, exigir que un juez entregue la fotografía. Y eso no solamente pasa en fotografías, pasa en la cámara GESEL. Y eso es una mala praxis, los fiscales. Pasan en la cámara GESEL, que no entregan la cámara GESEL, y dicen que bajo el código del niño, que no se entrega, que se va a revictimizar, que se va a publicitar. Señores, es un medio probatorio, científico, y que tiene que tener la defensa técnica para que su perito se pueda pronunciar. Pero ¿qué pasa en la mayoría de partes del país? Por ejemplo, hemos tenido un caso en Ica en donde se solicitó la cámara GESEL y el fiscal entregó vía virtual la cámara GESEL. Pero en Chincha hemos tenido un caso que ahora está en trámite en donde el fiscal se niega a entregar la cámara GESEL. Se niega a entregar la cámara GESEL. Y la defensa técnica, como usted, doctor Mesías, está haciendo los controles respectivos con el juez para solicitar la cámara GESEL. Entonces, ¿por qué es importante citar esto? Porque la forma como demostrar un hallazgo, una conclusión científica, es mediante las imágenes. No existe otra forma. Recordar que el perito no es notario. Y como algunas veces me dijo un amigo fiscal de San Martín, doctor César Bocanegra, un gran amigo, sí, pero Carlos, entiende que el perito no es notario. Pero
se sobreentiende, por supuesto, pero se le trata como tal en el proceso penal, porque todo lo que refiere en el certificado de 5 líneas se cree, sin dudar, sin poder diferenciar, por ejemplo, lo que usted bien ha referido, doctor, una escotadura congénita con un desgarro. Un desgarro parcial se tiene que diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial de escotadura congénita. Escotadura congénita es una malformación, como refiere congénita, es una muesca, es una hendidura, que algunas mujeres tienen en el himen y no es desgarro. Nunca nadie abusó sexualmente de ella, ni tuvieron relaciones sexuales. Es como un lunar, vamos a decirlo así, cotejarlo para poder entender. Entonces, se confunden los médicos legistas con eso. No sé, doctor, si absolvemos eso, ¿estamos correctos? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la absolución, estimado doctor. Desearle éxito. Gracias, doctor Mesías. Saludos hasta Chincha. Fuerte abrazo. Vamos a responder a Instagram rapidito. En Instagram. ¿Sí? Bien. Bueno, se salió la conexión. Entonces, nos quedamos que hemos hablado de los desgarros. Ahora, ¿por qué es importante los desgarros? ¿Por qué es importante los desgarros? Los desgarros es importante porque en base a ello vamos a, los tipos de himen vamos a poder diferenciar cuáles son los puntos donde se va a generar la lesión, anular, semilunar y bilabiado. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el semilunar, que es el himen 2, los puntos donde se generan el desgarro frecuentemente es en las horas 4 y en las horas 8. 4 y 8. En el himen bilabiado, en las horas 6, bien, y en las horas 12. Entonces, esto es el diagrama de Bonet. Por eso les decía, nosotros los peruanos no hemos inventado nada. La guía es una guía que hace recopilación de todos los libros mundiales. Y por eso les refiero que lo que está en la guía se aplica en todo el mundo. Bien, ahora, aquí hay un tema importante. Luego que sabemos identificar qué tipo de desgarro es, hay que tener en cuenta lo siguiente, de que siempre se habla de desgarro reciente y de desgarro antiguo. Hoy día vamos a tocar en cuanto a lo que refiere el desgarro reciente. Si quieren contactarse con el doctor Mesías de la ciudad de Chincha, mande la solicitud ahí entre los comentarios, en Facebook, en Instagram, mande solicitud y de inmediato nosotros aceptamos y conversamos directamente. Entonces, cuando hablamos de desgarro reciente, el desgarro reciente solamente es el que se va a considerar hasta un promedio menor de 10 días. Es decir, supongamos hoy es 1 de febrero, vamos a hacer así, 1 de febrero. Si hasta 10 días, el día 1 de febrero, ocurre un abuso sexual, un acto sexual, en una mujer que no ha tenido ningún acto sexual, que es virgen, que tiene un himen intacto, ¿hasta cuántos días va a durar el desgarro reciente? Hasta 10 días en promedio, es decir, del 1 hasta el 10º día. A partir del 11º día, 11, 12, 13 días, una semana, 2 semanas, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, se le va a llamar desgarro antiguo. Bien, entonces, desgarro reciente menor de 11 días, o sea, 10 días en promedio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un desgarro reciente? Y eso es importante. En un desgarro reciente vamos a encontrar signos vitales. Signos vitales como, por ejemplo, sangrado, hemorragia, equimosis, congestión, inflamación. Es como cuando ustedes sufren un traumatismo en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué pasa en horas siguientes? Cambia de color, se edematiza, se pone caliente, se genera toda una lesión como signos perilesionales. Entonces, esto se tiene que tener en cuenta. Cuando se determina que es un desgarro reciente, vamos a estar en este lapso, desde el momento de los hechos hasta igual a 10 días. Menor o igual a 10 días. Como promedio. Como tal, bajo esta misma premisa, es importante evaluar un caso inmediato sin que la defensa técnica pueda acreditar un perito de parte y puede esperar 1, 2, 3, 4 horas. No, porque puede esperar unas horas, salvo que sea un paciente que
una evaluada que, bueno, tengo una hemorragia o tenga algo marcado, en donde ni siquiera el médico legista tiene que evaluarlo, tiene que ir a una atención médico-quirúrgica y luego regresar al forense, posteriormente cuando se le da de alta. Pero en otras condiciones, se puede esperar unas horas y no tener que, como es un tema urgente, la evaluación médico-legal, se tenga que evaluar inmediatamente. No es así. Bien, tampoco vamos a caer en otro extremo, que se espere 3 o 4 días. No, no. Unas horas es prudenciable para que la defensa técnica apersone su perito y pueda estar presente. ¿Y por qué estar presente en el área de medicina legal? Reiteramos, y el doctor Mesías, que es abogado, penalista, consultor de la ciudad de Chincha Alta, nos ha referido a algo muy importante, un caso trascendental en el país, en donde el caso condenado fue posteriormente cambiado la condena, anulado el proceso, porque se determinó que era una mala evaluación en este caso. Se confundieron las lesiones. Entonces, ¿qué pasa en los casos donde solamente el médico legista va con el certificado que ha realizado? La sala solamente va a tomar en cuenta los criterios que ha descrito. No va a poder, el médico legista va a ceñirse de este certificado, pero, reitero, no va a poder probar ese médico legista lo que está sustentando. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ahora, me pueden decir, pero doctor, ¿cuál es el criterio para que sean hasta 10 días como máximo? Esto se ha estudiado ya desde las décadas pasadas, del 60, del 70, y para poder determinar que es hasta 10 días un desgarro reciente, se ha hecho estudios de biopsia de las lesiones en el IME. Y estos estudios de la biopsia han determinado que, por ejemplo, acá tenemos que en el día 1, día 2, día 3, así han hecho un estudio de biopsia y han encontrado células sanguíneas, células rojas, eritrocitos, glóbulos rojos, células blancas como lo que es polimorfos nucleares, linfocitos, que están presentes durante los primeros días, 1, 2, 3, 4, pero al día noveno, cuando llega el día noveno y va a estar en el 10, mayor del 10, estas células no cambian, son las mismas. Es decir, no va a haber un cambio celular. Y al no existir un cambio celular, vamos a tener nosotros presente de que al no existir un cambio celular significa que ya, por más que pasen los días, va a ser un desgarro activo, vamos a poder decirlo así. Entonces, esto es importante. Entonces, que nos quede el día de hoy como precisión que cuando hablamos de desgarro reciente a nivel imenial, estamos hablando en promedio hasta menor a 10 días. Ya 11º día para adelante es desgarro antiguo. Y ahí podemos tener, por ejemplo, ejemplos, valga la redundancia, de desgarros recientes con signos perilesionales. Bien, por ejemplo, ya va a ser acá el desgarro a las 6. A las 6. Y vemos alrededor signos inflamatorios, enrojecimiento. Claro que con la amplitud de la imagen se detalla esto. En otras imágenes tenemos, por ejemplo, acá, defloración reciente en horas 6 también. En horas 6 y 7, a las 6 y a las 7. Defloración reciente en horas 6. Bien, en horas 6. ¿Quién podría contradecir estos desgarros? ¿Quién podría dudar de estos desgarros? ¿Quién podría en juicio oral cuestionar estos desgarros? ¿Quién podría en un juicio oral que se trate con estas imágenes cuestionar al médico legista? ¿Quién podría? Nadie. Porque lo que refiere en su certificado se encuentra en la imagen. Entonces, muchas veces en el país hemos visto casos de condenas de cadena perpetua con solamente lo que describe el médico legista. Y cuando le preguntan el contraexamen en la defensa técnica, le dicen, doctor, ¿pero por qué muestran las imágenes? No, es que la Cámara de Medicina Legal está malograda. Y ya vamos a cumplir 15 años este año el Código Procesal Penal y sigue malograda todavía la Cámara de Medicina Legal. Y el magistrado como que lo toma, bueno, sí, la buena fe. Pero esto, más allá de la buena fe, es el tema probatorio científico.
Y el tema probatorio científico no se da en los casos. Nos pasó un tema en un requerimiento de prisión preventiva en ASCOPE, en donde se realizó un peritaje de parte, en donde mostramos de que lo que está refiriendo el médico legista en un certificado sin descripción fotográfica no correspondía a un acto de un abuso sexual. Y cuando la magistrada resolvió la prisión preventiva, refirió que el médico legista ha citado todas las descripciones que ha encontrado en la persona que se está evaluando, que es la presunta agraviada. Y como tal, este despacho considera que es lo adecuado, porque, escuchen esto, atento, porque ¿qué razón va a tener el médico legista de mentir? ¿Qué razón va a tener el médico legista de no considerar lo que encontró? Es que en este tema no es la razón que funciona, no es la buena fe lo que funciona. Lo que funciona es el tema probatorio científico. Y el tema probatorio científico, y ahí insistimos, es que en delitos sexuales, la perennización es lo único que el médico legista pueda probar. Adicionalmente a ello, para ya hacer una vinculación más directa, un examen de ADN espermático definitivamente, que eso va a determinar la correspondencia, pero es otro tema. Pero en tema de lesión, tiene que probarlo con fotografía. Entonces, si tenemos un examen médico legal de 4 o 5 líneas que no cumplen la propia guía de su institución, y cuando se le pregunta por qué no cumplen, y los médicos legistas dicen, no, es que es una guía nada más, yo tengo experiencia de 27 años de médico legista. Claro, y tu experiencia no está acreditada en ningún libro. Claro, y tu experiencia no la muestras en una fotografía. Y lamentablemente este es un tema que va más allá del tema técnico que podemos explicar. Y en cuanto a ello, nosotros podemos decir, porque ya este análisis que dan algunos magistrados, porque también hay honorables magistrados que no llegan a este análisis tan superficial, da mucho que pensar, porque se condena a alguien con solamente una versión del médico legista, como si esto fuera irrefutable. Bien, a pesar de que la guía nacional refiere que esto tiene que ser comprobado por mediante una fotografía. Entonces, esto hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, algo que para poder absolver al respecto, ¿sí? La importancia de... Perfecto, no había visto la pregunta. Gracias LJ, gracias Juana Tiza. Junior Florian Bravo. Doctor, ¿y qué pasa cuando la gravidad es casada con hijos y denuncia violación sexual de parte de un vecino en años pasados? ¿Habría credibilidad? Bien, primero cuando es una persona que, en caso, más allá de que sea una persona casada, o que sea una persona soltera, o que sea una persona que haya tenido un acto sexual, hay que tener en cuenta que las lesiones, probar un acto sexual en donde se habla de un tema de desgarro antiguo, es muy complejo y es muy complicado. ¿Por qué? Vamos a adelantar algo que lo que vamos a hablar la otra semana, este jueves. En el desgarro antiguo estamos hablando de mayor de 10 días, es decir, si el abuso sexual, vamos a decir, fue el día 1, hablamos de desgarro antiguo a partir del día 11. El día 11 es desgarro antiguo, el día 12 es desgarro antiguo. Una semana después de los días 10, o sea, la segunda semana es desgarro antiguo. Un mes de desgarro antiguo, un año de desgarro antiguo, 2 años de desgarro antiguo. No cambia en nada la lesión. Entonces, ¿cómo puede probar desde el punto de vista lesionológico un médico legista un desgarro antiguo que ocurrió hace 5 años con solamente colocar en el certificado médico legal paciente desgarro menial antiguo? No puede probarlo. Y no puede probarlo, ¿por qué? Porque el desgarro antiguo, vuelvo a reiterar, las lesiones son las mismas pasados los 10 días, mayor los 10 días. Entonces, es complicado. No se puede probar, salvo, aquí el tema es, podríamos explicar lo siguiente, de que si esta persona ha tenido un acto sexual, como estamos hablando, de que es una persona casada, y esta persona casada fue un acto reciente, o sea, fue dentro de los 10 días,
va a haber lesiones, porque hemos referido también en las anteriores transmisiones, que por más que la persona tenga acto sexual y tenga un desgarro antiguo y abusen sexualmente de ella, sí se va a encontrar lesiones. Se va a encontrar desgarro antiguo con lesiones recientes. ¿Ven? Y eso indica de que hubo un acto sexual en el momento. Pero si el acto sexual que se está imputando fue años anteriores, es muy complicado y el médico legista no está cerca de la verdad diciendo que ese diagnóstico, esa conclusión de desgarro antiguo pertenece a hace 2 años. Aquí se tiene que valorar otros elementos, como la escena de los hechos, un peritaje criminalístico, un peritaje crucial es acá, el peritaje psicológico forense, pero desarrollado exhaustivamente, cumpliendo los manuales y la guía del Instituto de Medicina Legal, y también la pericia criminológica que nos va a ayudar y que trabaja IPCC Perú. Con todos estos elementos puedes arribar al tema de una alta probabilidad de los hechos, ya que también en el país no se aplica la veracidad del testimonio, eso hay que tenerlo claro. Los psicólogos no aplican veracidad del testimonio, no están acreditados para aplicar veracidad del testimonio. Por lo tanto, que un psicólogo de medicina legal en un juicio diga, no, pero sí es creíble porque se aplicó veracidad del testimonio, pues se está mintiendo. Ese tema vamos a hablarlo ya con la especialista en psicología forense, Cecilia Carolina Chirinos Castro, en otro live, pero les adelanto con ella. Bueno, ¿alguna pregunta más adicional? Solicita, bien. Si alguien se quiere unir, abajo dice, solicito unirte a la transmisión con Carlos Chirinos Castro. Bien, en la parte inferior, acá en la parte inferior, vamos a hacer un zoom, producción, a ver, acá refiere, solicito unirte. Dan un clic ahí y de inmediato aceptamos. En la parte inferior está, solicito unirte. ¿Bien? Está con letras azules. Entonces, Junior Florian Bravo, no hay nada que agradecer. Si un médico legista en el Perú se atreve a decir que por el certificado médico legal de signos de auto contra natura pertenece ese signo de auto contra natura a una denuncia de hace varios años atrás, pues está siendo falaz. Pero es aquí la importancia del perito de parte para que explique esto en juicio, para que ingrese a un debate pericial, porque vuelvo a reiterar, el Estado se compone del órgano judicial, del órgano fiscal y, bueno, medicina legal está dentro de la fiscalía. Y este es el aparato del Estado. Y todo el aparato del Estado es aquel que se va a ejecutar cuando se da un proceso en contra de un investigado y un imputado. Bien, ¿y el imputado con qué va? Con la defensa técnica, con su abogado, muchas veces su abogado de oficio, nada más. Y no lleva elementos científicos para rebatir un psicólogo forense de medicina legal, un médico legista, una prueba biológica, etcétera, un examen criminalístico. Entonces, se tiene que rebatir el tema con un perito de parte. El perito de parte es el que tiene que generar el debate pericial. El perito de parte es aquel que va al médico legista a indicarle que está siendo falaz e inexacto en sus apreciaciones. Bien, y ahí la trascendencia del perito de parte. Y el perito de parte puede ingresar en las diferentes etapas del proceso penal, que eso lo vamos a explicar en otro momento, pero sí puede ingresar un perito de parte o testigo técnico también en las diferentes etapas del proceso penal, incluyendo en el juicio oral. LG Soto, el médico legista en caso de violación sexual ante una audiencia como testigo es obligado a mostrar mediante las imágenes su pericia realizada. Es lo ideal, Soto. Tiene que mostrar. La propia guía refiere que tiene que perennizar. La propia guía en mención tiene que perennizar. Su guía institucional. Pero lamentablemente, se ha adaptado el país, salvo honrosas excepciones, de que todo lo que diga el médico legista tenga que creerse, sin mostrar ninguna fotografía. Y tenga que tomarse a rajatabla ciencia cierta. Vuelvo a reiterar, desde ahí sale la frase que decimos en IPCC Perú: ningún perito oficial es notario para que él certifique lo que vio. Como tal, él tiene que demostrar, pero no se realiza ello, y tampoco la defensa técnica incide en que demuestre. Y también por parte de Fiscalía, como que se toma estas conclusiones
de manera indefectible para una imputación. Y hay mucha gente condenada en los penales con una, de repente, evaluación inexacta. El médico legista se equivocó, se confundió, no evaluó bien, no observó bien. Vamos a pensar de la mejor forma. Bien, más allá del tema de los médicos legistas denunciados en el Perú y en el mundo. ¿Sí? Entonces, es importante que se demuestre mediante la fotografía. ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Como abstract de la transmisión, mencionar lo siguiente. El fiscal tiene que enviar a medicina legal e indicar al médico legista que aplique la guía y perennice. De esta forma va a investigar correctamente. La defensa técnica tiene que apersonar un perito para que observe en medicina legal cómo se da la evaluación y emita su dictamen pericial de parte, y este dictamen pericial de parte, en base a la técnica, a su técnica que lo aconseje, permita rebatir un requerimiento de prisión preventiva. Bien, por un lado eso. Por otro lado, el perito oficial tiene que perennizar y mostrar en juicio oral la evidencia de imágenes que corrobora y que da fe de lo que ha encontrado en su certificado médico legal. Porque solamente lo que describe acá, definitivamente, carece de valor probatorio científico. Esto hay que tener presente. Daniel Chung Esquivel, buenas noches, gracias por compartir. De nada, Daniel. En caso de la agraviada se niega que se capte la fotografía, ¿la pericia oficial carecería de valor probatorio? Muy buena pregunta. Casi es inusual, y te digo esto porque yo he sido médico legista, he sido jefe de medicina legal, y siempre cuando hay formas también de poder solicitar la evaluación fotográfica, la pericialización fotográfica, y además de ello, siempre se le pregunta si el acto médico, inclusive hasta la propia pericia, es consentida, se le hace firmar un consentimiento que se va a dejar evaluar, y también se le indica que esta fotografía van a permitir probar lo que está denunciando. Entonces se le explica bien a la agraviada para que se permita. Pero si aún así no permite o no da el consentimiento informado, no acepta, la mamá o la menor, si es menor, la mamá no acepta, el apoderado, el médico legista tiene otra herramienta, y que le hemos dicho, la perinización se va a dar de tres formas. La fotografía digital, el video, o si no un gráfico. Puede ser un gráfico como está mencionado acá. Miren, este es un gráfico. Puede ser un gráfico, hacer su imen de forma anular, colocar las horas en donde ha sido desgarrado este imen y ya perennizó. O sea, tiene el elemento que puede realizarlo. No existe excusa para decir que como no tengo cámara, o cuando no tengo cámara institucional, no puedo perennizar. Bien, puedo hacerlo mediante gráficos. Y ese gráfico, eso sí, tiene que ir en el peritaje, descrito en el peritaje, dibujado en el peritaje. Bien, eso es lo que se puede hacer. No sé si hay alguna pregunta más. Como tal, se tiene que tener en cuenta de que la presencia del perito de parte va a ser trascendente porque va a poder percatarse el cumplimiento de la guía y si el médico legista está aplicando la praxis, la buena praxis forense. Bien, y si el médico legista también está evaluando adecuadamente. Adicionalmente a ello, va a permitir la presencia de un perito de parte que se haga un debate pericial. Y que el debate pericial va a hacer, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña simulación. El médico legista concluye, por ejemplo, desgarro y menial reciente. O perdón, desgarro y menial, no. Sí, desgarro y menial reciente, no presenta otras lesiones genitales, paragenitales y extragenitales. Vamos a decir, por ejemplo. Pero en el desgarro y menial reciente, él habla en las descripciones, en la evaluación, por ejemplo, el examen físico habla, existe un himen, vamos a decir, semilunar, ya saben cómo es el himen semilunar. Este himen semilunar tiene un desgarro parcial reciente
y se encuentra una luz simenial, vamos a decir que de 0,3, una luz de Lyman, y nada más. Pero si en la data se refiere que el hecho fue hace del día de la evaluación, el día anterior, o horas previas a la evaluación, ¿qué tenemos que encontrar aparte de la lesión que se va a observar? Lo que hemos hablado. Los signos perilesionales: edema, inflamación, enrojecimiento, equimosis, porque son signos que se van a dar posterior al trauma menial, inmediato se va a generar. Pero si no encontramos ningún signo y solamente encontramos un desgarro parcial, y hay que entender lo que decía justo el doctor Mesías, el desgarro parcial se puede confundir con una escotadura congénita, que es normal, que es una variante, vamos a decir, de algunas mujeres, y que es frecuente también. O sea, no es algo muy inexistente, o no es algo muy lejano, o sea, sí es frecuente, relativamente. Entonces, el médico legista tiene que descartar. Entonces, ya en el debate pericial uno va a explicar, pero ¿por qué no descartaste el tema de un desgarro parcial con una escotadura congénita? Bien, y eso lo voy a hacer en el debate pericial. Entonces, por eso la trascendencia del debate pericial, para poder explicar y que los magistrados que conocen derecho puedan entender la medicina legal desde el punto de vista científico de ambos peritos. Vamos a responder también Chávez Pagua. En la pericia médico-legal, algunos médicos legistas no precisan la edad cronológica, el método utilizado para perenizar mediante muestras fotográficas, diagramas o videos. Dicha omisión podría tener responsabilidad administrativa funcional. El tema de la responsabilidad administrativa funcional ya es un tema que se tiene que ver con ya la institución propiamente dicha, que el área administrativa. Pero más allá del tema administrativo funcional, que es lo que voy a precisar ahora, es que ese es un certificado que no va a probar lo que he evaluado. Y con ese certificado que no prueba lo que he evaluado, se puede condenar a un inocente, o también se puede exculpar a un culpable, valga la redundancia, excarcelar a un culpable, a un culpable. ¿Entiendes? O sea, muchos le dicen, no, que el proceso penal, esta reflexión lo hago a título personal, el proceso penal no, la diligencia, las declaraciones, las testimoniales. Señores, la prueba científica es la piedra angular en un caso de delito sexual, en violación sexual. Porque si no encuentran una lesión, ¿cómo se puede imputar a alguien un abuso sexual? ¿Cómo se podría imputar? Si no hay desgarro, ¿cómo podrías imputar un abuso sexual reciente de unas horas? Entonces, y si la pericia, que es la prueba científica del proceso penal, que es la piedra angular del proceso penal desde el punto de vista científico, es la que va a encaminar una investigación y que va a generar el esclarecimiento de los hechos para los magistrados, esta tiene que ceñirse a la rigurosidad científica. Dentro de ello es perennizar, mostrar la fotografía. Si no, solamente queda en una declaración más de un perito. Bien, mis amigos, ya hemos hablado ya aproximadamente a una hora. Bien, no vamos a cansarnos, no vamos a cansarnos también ustedes. El día jueves vamos a hablar de desgarro antiguo, hemos hablado del desgarro reciente, qué es lo que te tiene que encontrar un desgarro reciente, cuáles son los puntos más frecuentes, las ubicaciones más frecuentes en los desgarros más comunes, como anular, semilunar, bilabiado, y cuáles son los signos frecuentes en un desgarro menial reciente. Bien, entonces el jueves continuamos con el tema del desgarro antiguo, y ahí vamos a hablar varios bemoles que se dan en el país, ¿sí? Desearles muy buenas noches, que descansen, y a la vez también informarles pues de que IPCC Perú brinda la asistencia científica a todo el país con la finalidad del esclarecimiento de los hechos previo estudio de factibilidad. Todo aquel que ha consultado con IPCC Perú sabe que no asumimos ningún caso sin pasar el filtro de factibilidad. Tenemos muchas consultas de algunos amigos fiscales en el país que nos consultan sobre sus certificados, algunos amigos magistrados también nos piden alguna opinión, y siempre va bajo el mismo tenor.
cumpliendo la revolución científica. Y no solamente cumpliendo ello, sino citando la literatura de los libros que menciona la ciencia forense en el mundo. Bien, porque nosotros los peritos forenses no podemos dejar de ser hombres de ciencia. ¿Y cuándo dejamos de ser hombres de ciencia? Cuando solamente basamos nuestros hallazgos de la evaluación médico-legal con decir, con justificar que por mi experiencia de 15 años, 20 años médico legista, se me tiene que creer. Ese es un perito que hay que tener mucho cuidado. Bien, que hay que tener mucho cuidado y mucha cautela. Bien, mis amigos, agradecerles por el día de hoy. Saludos para todos los que han estado en la transmisión. Gracias por seguirnos. Esperamos de que este espacio les brinde alguna información sobre sus casos que puedan tener y les sirva pues para que puedan de alguna forma tener en cuenta cómo se enfrenta un proceso penal desde el punto de vista de la investigación forense en casos de delitos contra la libertad sexual. Fuerte abrazo, saludos para todos ustedes, hasta todas las ciudades y rincones del Perú y de Latinoamérica. Fuerte abrazo, mis amigos, los veo el día jueves.